El 25 de marzo vence el plazo del permiso temporal de operación que la Secretaría de Movilidad otorgó a 6 empresas de transporte sin anclaje. Tras ello, se publicarán los lineamientos bajo los que deberán operar estos sistemas de movilidad. Mientras tanto, vecinos de las colonias donde operan estas unidades realizan campañas informativas para el uso responsable de estas bicicletas y monopatines compartidos. Para evitar la imprudencia de usuarios de monopatines y bicicletas sin anclaje, la Alcaldía Miguel Hidalgo junto con las empresas Mobike, Bird y Green lanzaron una campaña con la repartición de dípticos y volantes para regular el uso de este transporte en las calles de la demarcación. Es muy importante la seguridad de todas y de todas en las banquetas, en las aceras, en el arroyo vehicular. El banderazo de salida se dio en las calles de Horacio y Arquímedes, con el objetivo de educar a las personas para llevar a cabo un uso responsable y sin riesgos en este tipo de transporte. Se trata de un reglamento que contempla no circular por las banquetas o camellones, utilizar el servicio solo las personas mayores de edad, no circular a más de 20 kilómetros por hora y circular en el sentido de la vía. De no ser así, se tendrán consecuencias. Pues de entrada pierdes la membresía, ya sea anual o mensual lo que hayas tenido, nos puedes mandar un mail a soporte y vamos a retomar el caso para ver también qué tipo de acción fue la que generó el que se te bloqueara la cuenta, ¿no? Dependiendo del tipo de acción se determina si se puede reactivar o no se puede reactivar la cuenta. Si el usuario es sorprendido anclando su unidad en algún espacio de la acera o dejándolo sobre ella para pretender retirarse, será amonestado por personal de la alcaldía o policía auxiliar. Esto aún no se aplicará hasta tener claro cómo funcionará. Además, se espera pronto contar con un reglamento formal. Por lo pronto, sigue el operativo para retirar monopatines y bicicletas por dejarlos mal colocados, principalmente en Polanco. Con imágenes de Manuel Hernández, Iraís Morquecho, 21 Noticias.